¿Te has preguntado alguna vez si un órgano trasplantado puede traer consigo algo más que tejido? Un hombre recibe un corazón y empieza a tener pesadillas recurrentes. En ellas, comete asesinatos que jamás ocurrieron. Hasta que un día, uno de esos asesinatos ocurre exactamente como lo soñó. ¿Qué pasaría si el corazón guardara recuerdos? Y si no fueran solo recuerdos, sino deseos reprimidos, traumas, emociones o incluso una parte del alma del donante. Bienvenidos a uno de los misterios médicos más inquietantes de nuestro tiempo. Durante siglos, el corazón fue considerado el centro de las emociones humanas. Aunque la ciencia moderna relegó esta idea al terreno de la poesía, en los últimos años, la neurología ha empezado a descubrir algo sorprendente. El corazón humano contiene más de 40.000 neuronas. Este complejo sistema neuronal es conocido como el sistema nervioso intracardíaco y tiene una sorprendente capacidad para procesar información de manera independiente. La ciencia lo llama el cerebro del corazón. El Instituto Earthmat en California ha investigado durante años cómo el corazón no solo responde al cerebro, sino que puede anticiparse a estímulos, tomar decisiones independientes y regular emociones. Entonces, ¿qué pasaría si ese sistema nervioso también almacenara recuerdos? Aquí es donde entra un concepto muy discutido, pero fascinante, la memoria celular. La teoría plantea que las células del cuerpo humano pueden almacenar información más allá del ADN. Emociones, comportamientos y hasta memorias podrían transmitirse a través de tejidos orgánicos. Aunque aún es un campo controvertido, existen decenas de casos documentados en los que receptores de trasplantes afirman haber adquirido recuerdos, habilidades, gustos o fobias nuevas, que coinciden con los de sus donantes fallecidos. Y ahora, entremos en las historias que hielan la sangre. El caso de Elías Garrido. Elías tenía 17 años cuando su corazón falló sin previo aviso. Un caso de miocardiopatía genética lo dejó al borde de la muerte. Afortunadamente, apareció un donante compatible. La cirugía fue un éxito. Pero eso fue solo el comienzo del verdadero infierno. Las primeras semanas postoperatorias fueron tranquilas. Luego, comenzaron los sueños. Estoy corriendo por un bosque. Siento que persigo a alguien, pero no sé quién soy. Hay sangre en mis manos. Elías comenzó a cambiar. Pasó de ser un joven alegre a alguien retraído, taciturno, con una mirada perdida. Empezó a dibujar una figura geométrica obsesivamente, un triángulo invertido con un círculo negro en el centro. Nadie entendía qué significaba. Su familia pensó que era estrés postoperatorio. Hasta que una noche, desapareció. Lo encontraron caminando solo, descalzo, en un camino rural a 20 kilómetros de su casa. Estaba lleno de tierra, con una expresión de trance. Lo más perturbador, el lugar donde lo hallaron coincidía con la última ubicación conocida de Daniel Lara, un joven desaparecido 2 años antes, que había sido el donante del corazón de Elías. La policía reabrió el caso. Guiados por los sueños de Elías, encontraron en una cabaña enterrado un diario, con confesiones. Daniel no había sido víctima. Era el autor de 3 crímenes nunca resueltos. Y el corazón que ahora latía en Elías había sido cómplice de esos actos. En un estudio publicado por el Journal of Near-Death Studies, el Dr. Paul Pearsall documentó 12 casos de pacientes que aseguraban haber adquirido recuerdos y comportamientos de sus donantes. Uno de los más célebres fue el de una niña de 8 años que, tras un trasplante, comenzó a tener pesadillas vívidas sobre un asesinato. Sus sueños fueron tan precisos, que la policía logró resolver el crimen con la información proporcionada por la menor. El asesino confesó, y los detalles coincidían con lo que la niña decía ver en sus sueños. ¿Coincidencia? El Dr. Pearsall sostenía que existe una transferencia emocional auténtica entre el donante y el receptor. El sistema inmunológico, los neurotransmisores, e incluso el sistema nervioso cardíaco, podrían actuar como almacenadores de experiencias vitales. Y si esa memoria queda impresa,
¿qué ocurre cuando se implanta en otro ser humano? Carla Ruiz era una mujer racional, profesora universitaria, escéptica. Nunca creyó en el alma, ni en la vida después de la muerte. Pero todo cambió después del accidente. Un choque en plena carretera la dejó con el corazón gravemente dañado. Sobrevivió gracias a un trasplante urgente. Días después, Carla comenzó a tener impulsos extraños, quería pintar. Ella, que jamás había tomado un pincel, empezó a crear cuadros con trazos oscuros, cargados de angustia. Lo más extraño, firmaba con una letra que no era la suya, una letra que no reconocía. Investigando por su cuenta, Carla rastreó al donante, un joven artista llamado Diego H. que murió por sobredosis, dejando una serie de cuadros inconclusos. Cuadros que Carla, sin saberlo, comenzó a terminar. Uno de ellos era particularmente inquietante, una figura femenina de espaldas, rodeada de llamas, mirando hacia un reloj sin agujas. Carla pintó esa escena en trance, sin haberla visto jamás. Cuando contactó a la familia del donante, la madre le mostró la obra original, era la misma. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue que, durante varias noches, Carla sintió que alguien la observaba. Oía pasos. Y una voz grave que le susurraba, aún no he terminado. ¿Era creatividad inconsciente? ¿O algo dentro de ella no había muerto del todo? Muchos científicos rechazan estas historias como simples coincidencias, autosugestión o efecto placebo. Pero hay quienes han ido más lejos. El Dr. Gary Schwartz, de la Universidad de Arizona, propuso una teoría aún más polémica, que el corazón podría funcionar como una unidad de almacenamiento emocional conectada al campo cuántico del cuerpo. Según él, las emociones son energía, y la energía no se destruye, solo se transforma. Y cuando un corazón es trasplantado, esa energía, con todos sus recuerdos, dolores y alegrías, es transferida también. Algunos investigadores conectan esto con el concepto de campo morfogenético, propuesto por Rupert Sheldrake. Según esta teoría, todos los seres vivos acceden a una nube de memoria colectiva. Y ciertos órganos, como el corazón, podrían ser receptores más sensibles de esa nube. ¿Suena loco? Quizás. Pero muchas de estas ideas ya no suenan tan lejanas cuando observamos a personas que, tras un trasplante, literalmente cambian de personalidad. El trasplante que hizo confesar un crimen. Mateo Rivas era taxista. Padre de 2 hijos. Un hombre tranquilo. Sufrió un infarto masivo a los 48 años. Lo salvaron con el corazón de un joven donante no identificado. A los pocos días, Mateo comenzó a tener crisis de ansiedad y ataques de ira repentinos. Me veo a mí mismo apuñalando a alguien, decía. Siento que, me están buscando. Que hice algo malo. Su familia pensó que se trataba de estrés. Pero Mateo insistía en que no era él. Que dentro de él había alguien más. Un día, sin razón aparente, se presentó ante la policía y confesó un crimen que jamás había cometido. Describió el asesinato de una mujer en un motel en una ciudad que ni siquiera conocía. El detalle, ese asesinato había ocurrido semanas antes. Y el sospechoso era el verdadero donante del corazón que Mateo había recibido. Un joven prófugo que se suicidó tras el crimen, y cuya identidad se había mantenido en secreto por razones legales. ¿Cómo supo Mateo lo que nadie sabía? Nos gusta pensar que la conciencia reside solo en el cerebro. Pero el cuerpo humano es más complejo de lo que imaginamos. El corazón siente. El corazón reacciona. Y quizás, el corazón recuerda. Si cada órgano es una historia viviente, ¿qué pasa cuando se lo damos a otra persona? Tal vez no heredamos solo células. Tal vez heredamos un fragmento del alma. Y si eso es cierto, entonces cada latido podría estar contando una historia que no es la nuestra. ¿Tú aceptarías un corazón ajeno, sabiendo que podrías sentir lo que ese otro vivió, amó o temió? Déjame tu opinión en los comentarios.
Suscríbete para más relatos que combinan ciencia, misterio y terror. Y si conoces a alguien que recibió un trasplante, comparte este video con él. Porque tal vez su historia recién esté comenzando. Claqueta, nos vemos en el próximo capítulo de Código Oculto.